soy Jorge Miñón, doctor ingeniero agrónomo, especialista en suelos, en gestión de suelos, hijo de agricultor y agricultor en tiempo libre y actualmente soy coordinador de I+D en el Centro Tecnológico Itagra. Actualmente desde Itagra estamos desarrollando proyectos vinculados a conocer la dinámica del suelo, la dinámica de los nutrientes y cómo interviene esa dinámica con la materia orgánica del suelo y finalmente de forma general con la actividad biológica de ese suelo, que es el gran desconocido. Al final no se fertiliza a los cultivos, sino se fertiliza al suelo. Sí que se venía prestando mucha atención al aporte de nutrientes minerales, pero ya no tanto al tema de qué pasa con esos nutrientes en el suelo, interviniendo con la materia orgánica en los diferentes microorganismos de ese suelo. En este sentido, desde Itagra pues hay diferentes ensayos y diferentes proyectos de investigación que están evaluando diferentes también enmiendas orgánicas combinadas con fertilizantes minerales y prestando especial atención a la actividad biológica de ese suelo. Llevamos desarrollando un proyecto de uso del carbón mineral en agricultura y durante ya 2 años, este es el tercer año, y los resultados que hemos obtenido son bastante interesantes en cuanto a la eficiencia del fósforo en el suelo. Hemos visto que aplicando carbón a diferentes dosis mejoramos la eficiencia del fósforo en el suelo y ese fósforo no se retrodegrada, no se bloquea en el suelo y por lo tanto queda más cantidad de fósforo disponible para el cultivo y para los cultivos precedentes. Por otro lado, también mi experiencia ha estado ligada al tema de la biología del suelo, en concreto al tema de utilizar algas autóctonas, algas que hay en los suelos, utilizarlas como enmienda fertilizante o enmienda bioestimuladora de esos suelos. En concreto han sido especies, como he dicho, especies que se encuentran en los suelos, cianobacterias, que en algún caso generan sustancias que promueven el crecimiento radicular de los cultivos y también fijan carbono, aparte de estimular la actividad biológica del suelo, estimulan la actividad de otros microorganismos beneficiosos en el suelo como son las bacterias o los hongos. Una de las recomendaciones principales es tener el concepto de sistema agrícola. Es decir, en el sistema agrícola todos los años se incorporan fertilizantes y esos fertilizantes se transforman en cultivo y ese cultivo hay unas extracciones que se venden, ¿no?, en vía grano y en vía paja. En ese sentido hay que tener en cuenta también a la hora de vender esa paja o retirar esa paja de los cultivos, esos restos de la cosecha, realmente los nutrientes que estamos sacando del cultivo. La paja supone, los restos de la paja suponen en torno al 80% del potasio que se aporta al cultivo. Si esa paja la incorporamos al suelo, vamos a mejorar con ello la estructura del suelo, vamos a ir mejorando también el aporte de la materia orgánica en el suelo y también estamos cerrando el ciclo de esos nutrientes que ha capturado esa paja, principalmente el potasio. En ese sentido, lo que estamos observando durante estos años que estamos realizando análisis de suelo es que aquellos suelos donde se lleva esa práctica de retirar la paja, sacarla del sistema, esos suelos están más pobres en potasio. En cambio, en suelos donde esa práctica no se practica o se va alternando, el contenido de potasio en esos suelos es mayor. El potasio también conviene recordar que cuando hablamos de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, la planta no absorbe esos nutrientes en ese orden. Principalmente absorbe nitrógeno, potasio, azufre, calcio y posteriormente fósforo. Es decir, el fósforo no está en el segundo lugar. Por lo tanto, eso también hay que evitarlo, porque un empleo incorrecto de esos fertilizantes a los suelos también supone que vamos a tener, aparte del gasto y el coste ambiental, también vamos a tener otras dinámicas en la biología del suelo que no las tenemos hasta ahora contempladas, como es exceso de aporte de nitrógeno en el suelo, lo que vamos a provocar una excesiva mineralización de la materia orgánica
oxidable, y eso al final repercute en una pérdida de materia orgánica en el suelo. Es decir, el suelo es un sistema muy amplio, que cierto es, y hay que reconocer que se conoce muy poco de él, pero yo creo que con los conocimientos que a día de hoy tenemos, que son los que los padres de la agricultura empezaron a desarrollar a principios del siglo XX, pues yo creo que esos conceptos a día de hoy no los encontramos en el campo todavía aplicados, y tenemos que trabajar para que esos conceptos se apliquen, sobre todo en los programas de fertilización, se apliquen en lo que es la gestión de esos residuos, y principalmente también en las rotaciones. Es decir, al final parece mentira que la materia orgánica del suelo es como el paracetamol cuando vas al médico, ¿no? Que vas al médico y lo primero que te receta es paracetamol. Pues al final aquí el agrónomo lo primero que dice, eso se arregla con incremento de materia orgánica. Sí, es cierto, pero para conseguir ese incremento de materia orgánica hay que tener en concepto una visión amplia del sistema agrícola y poder gestionar de forma coherente tanto la fertilización como la gestión de los residuos, ¿no? Y eso dentro de una buena rotación.